Eminem acusó a su propia madre de ser drogadicta, abusiva y narcisista. En sus canciones, él la atacó de una forma tan brutal que ella lo demandó por $10 millones. Y por si fuera poco, ella hizo un rap contraatacando a su propio hijo, lo cual obviamente no fue una buena idea. Él respondió con la canción más fuerte jamás escrita de un hijo para una madre. Hoy vamos a revelar la historia detrás de Cleaning Out My Closet de Eminem. Yo soy Guilherme y estás en Descifra Hits. Lo siento, mamá. Nunca quise lastimarte. En Cleaning Out My Closet, Eminem le echó en cara a su mamá todo lo que tenía atorado en la garganta. Quien escucha esta canción y conoce la historia, se sorprende de cómo una relación entre madre e hijo pudo llegar a ese punto. Pero todo esto tiene una explicación y está dentro de la propia letra. Así como dice el título, Eminem vació su armario al sacar los esqueletos del pasado que lo atormentaban y exponer todo eso al mundo. Y ya en el segundo verso te lleva directamente a la raíz de todos sus traumas. Te voy a llevar de vuelta a 1973, mucho antes de que yo tuviera un CD que vendiera millones de copias. Yo era solo un bebé, tal vez tenía solo unos meses. El maricón de mi papá seguro ya había empacado todos sus calzones, pero ya se nota que la infancia de Eminem no fue nada fácil. Su papá tenía 21 años cuando embarazó a Debbie Matters, de 17 años, la mamá del rapero. Extremadamente bohemio y agresivo, él golpeó a Debbie después de una discusión y la abandonó junto con el pequeño Marshall Mathers III, sin siquiera mirar atrás. Pues él se fue. Me pregunto si siquiera me dio un beso de despedida. No, pensándolo bien, solo quería que él muriera. A partir de ahí, comenzaba la turbulenta jornada de la infancia de Marshall, siendo criado solo por su madre, quien sufría constantes cambios de humor y era adicta a medicamentos controlados. Yo nunca le faltaría el respeto a mi propia madre, solo para obtener reconocimiento. Detente un momento y pon atención a quién está dirigida esta canción. Ponte en mi lugar e intenta imaginar que sorprendes a tu madre abusando de medicamentos controlados en la cocina. La adicción de Debbie era grave. Eminem llegó a acusar a su madre de drogarlo al ponerle Valium, un medicamento controlado conocido aquí como diazepam, en su comida cuando él era niño. El Valium estaba en todo, en el agua que bebía, en la comida que comía. Ella ponía lo suficiente para sazonar mi bistec. Entonces todos los días tenía por lo menos unos 3 dolores de estómago. Así cantó el rapero en la canción My Mom. Y cuando le preguntaban sobre eso, Débora siempre negaba las acusaciones. Él dijo que eras negligente. No. ¿Por el popping? No. Según Eminem, su mamá hacía eso porque tenía un grave trastorno psicológico. Siempre se quejaba de que alguien había revisado su bolso y que algo había desaparecido. Vivía de programas del gobierno, víctima del síndrome de Munchausen. En este trastorno, la persona simula o causa en sí misma o en otra persona alguna enfermedad o limitación con la intención de obtener atención o controlar la situación. Es un trastorno real. Y cuando se proyecta en otra persona, como ocurrió con Eminem, eso se llama síndrome de Munchausen por poder. Este tipo de abuso infantil, lamentablemente, es muy común. Incluso, hay una película increíble sobre esto que recomiendo, Corre, de 2020. Como si no fueran suficientes estos problemas, su mamá no tenía un empleo fijo, y por eso tuvieron muchas dificultades para pagar la renta, viviendo de casa en casa, hasta ser desalojados. Incluso llegaron a vivir en un tráiler. Debido a esto, Eminem tenía que cambiar de escuela cada 2 o 3 meses. Nunca estableciendo vínculos o amistades, terminó volviéndose tímido y retraído. Eventualmente, se establecieron en esta casa en Detroit, hogar de la famosa autopista 8 Mile Road, un barrio mayormente afroamericano, donde Eminem se sentía fuera de lugar, ya que era el único niño blanco. Su único consuelo era Ronnie, que a pesar de ser su tío, tenía solo 2 meses más que él. Por lo tanto, crecieron como hermanos. A los 11 años, Ronnie le presentó a Eminem algo que cambiaría su vida para siempre, el hip hop. Eminem vio en esa casa una cultura, una válvula de escape, y se entregó en cuerpo y alma, devorando el diccionario para mejorar sus rimas, y a los 14 años ya se saltaba las clases para participar en batallas de rap. Ya había reprobado el 9º grado 3 veces debido a las faltas, cuando su madre le dio un ultimátum.
En cuanto cumplí 15 años, mi mamá me dijo, vas a conseguir un maldito trabajo y me vas a ayudar con estas cuentas o te vas a la calle. Y entonces, ella me echó a la calle, incluso después de que le di la mayor parte de mi salario. Cuando tenía 15 años, hace 19 años, su tío Ronnie lamentablemente decidió dejar este mundo. La muerte de Ronnie afectó profundamente al rapero. Y para empeorar las cosas, al discutir con Eminem por teléfono, su madre terminó diciendo algo horrible que lo marcó para siempre. ¿Recuerdas cuando Lembra quando murió y dijiste que ojalá hubiera sido yo? Adivina qué, estoy muerto, muerto para ti. Lo más extraño es que esto no es ficción. La propia Debbie lo confirmó en su autobiografía de 2008 diciendo, odio decir esto, pero estoy cansada de ti. Grité, quería que hubieras sido tú en vez de Ronnie. No era mi intención, estaba alterada y llamé a Marshall enseguida. Hijo, lo siento, no quise decir eso. Y él me colgó el teléfono. Es algo de lo que me voy a arrepentir hasta el día de mi muerte. En la Navidad del 95 nació la primera hija de Eminem, Hailie Jade, fruto de su relación turbulenta con Kim Scott. Hailie se convirtió en la mayor pasión de Eminem, quien era capaz de cualquier cosa para evitar que la niña viviera los mismos traumas que él vivió. Y eso incluía no dejar que su madre se acercara a su hija. Hailie ha crecido tanto, deberías ver lo hermosa que está, pero nunca la verás, ni siquiera estará en tu entierro. Esas palabras también fueron confirmadas por la madre de Eminem, quien dijo que Kim Scott no la quería cerca de Hailie. Kim hizo que Hailie creyera que yo soy la abuela mala. Ella me dijo eso, esa es la abuela malvada. Eso me rompió el corazón, dijo Debbie. Otro nombre mencionado por Eminem en la canción es Nathan. Nathan es el medio hermano menor de Eminem, nacido en el 86. Debbie perdió la custodia de Nathan en el 96, después de que trabajadores sociales descubrieron que ella lo golpeaba con un peine y le inventaba enfermedades, llevándolo de un médico a otro. Y como mencionamos en el video sobre Mockingbird, Hailie no nació en cuna de oro. En el 96 Eminem se esforzaba para alimentar a su hija, trabajando toda la semana en un restaurante. Él ya había comenzado su carrera como rapero e incluso había lanzado su primer álbum, pero fracasó. Y para empeorar las cosas, lo despidieron, lo desalojaron y se vio obligado a volver a vivir con su madre en un tráiler, mientras Hailie se quedó con Kim al otro lado de la ciudad. En ese momento, Eminem definitivamente había tocado fondo, o rock bottom en inglés, nombre de la canción que escribió en esa época. Pero cuando estás en el fondo, el único lugar al que puedes ir es hacia arriba, y eso fue exactamente lo que Eminem hizo. Él acumuló toda su frustración, indignación y enojo y creó su alter ego Slim Shady, empezando a escribir letras extremadamente fuertes y controvertidas, exponiendo lo más oscuro dentro de sí mismo y de cada ser humano. Eventualmente, su talento fue notado por el mayor productor de hip hop de la historia, Dr. Dre, quien, como dato curioso, aparece en el videoclip de corrigiendo un error en la grabación de la canción. ¿Dónde está mi caja? There. Resulta que Eminem no estaba escuchando los ritmos en sus audífonos. Según él, el ingeniero de audio había dejado los ritmos en silencio y por eso se quejó. No tengo caja en mis audífonos. There you go. Ahí tienes. Pero por alguna razón, tu frase quedó tan bien que decidieron dejarla en la canción. Con la producción de Dr. Dre, Eminem logró salir del fondo y dominar el hip hop en todas las clases sociales, desde los jóvenes del barrio hasta chicas adolescentes de clase alta. A partir de ahí, muchas personas que nunca habían escuchado hablar de rap tuvieron su primer contacto con el género a través de las letras ácidas y polémicas del joven rubio de Detroit, lo que provocó fuertes revueltas e intentos de censura. ¿Alguna vez te han odiado o discriminado? ¿Alguna vez te han odiado y discriminado? Yo sí, fui blanco de protestas y manifestaciones. Eminem fue fuertemente criticado, ya que sus letras fueron consideradas misóginas, homofóbicas y extremadamente violentas, al punto de que casi fue prohibido de entrar a Canadá. Y de que personas protestaran contra su presentación junto a Elton John, quien es abiertamente homosexual, en los Grammy de 2001. De hecho, las escenas de esa protesta también aparecen en el videoclip.
El rapero nunca se dejó afectar por las críticas, que parecían motivar cada vez más su rebeldía para escribir letras más fuertes. Pero las cosas empezaron a volverse aterradoras cuando comenzó a lanzar canciones brutales y violentas atacando a su esposa Kim y a su propia madre, Debbie Mathers. En varias de sus letras, él creaba verdaderas películas de terror donde su esposa y su madre eran víctimas de los crímenes más crueles que la mente humana podría imaginar. La cosa fue tan seria que en septiembre de 1999 su madre lo demandó por $10 millones por difamación en sus canciones. El verso que motivó la demanda fue el de la canción My Name Is, cuando él dice: "El 99% de mi vida escuché mentiras. Acabo de descubrir que mi mamá usa más drogas que yo. Le dije que me iba a convertir en un rapero famoso y que iba a hacer una canción sobre drogas en homenaje a ella". Según Debbie, todo lo que su hijo decía sobre ella era mentira, algo que él inventó para poder dar una imagen de chico malo y ser aceptado en la comunidad hip hop siendo un rapero moreno. Ella agregó que él siempre fue un hijo cariñoso y que ella siempre lo amó y lo protegió mucho, y que tal vez por eso él se volvió demasiado consentido. Él tiene que dejar de engañarme, tiene que dejar de cobrarme. Quiero decir, tú no le haces eso a tu mamá. ¿Y es tan difícil? Ya Eminem, cuando le preguntaron sobre su reacción a la demanda, en público parecía no estar sorprendido. Mi mamá es la reina de las demandas. Toda su vida ella demandó a otros. Así es como gana dinero. Cuando yo tenía 5 años, ella trabajaba como cajera en un supermercado. Fuera de eso, no recuerdo haberla visto trabajar un solo día en su vida. A pesar de esa reacción aparentemente controlada en público, Debbie contó que, al enterarse de la demanda, Eminem la llamó gritando furiosamente. Probablemente, él debió haber gritado lo que yo considero la frase más devastadora de esa canción. Pero ¿cómo voy a intentar sacar de mí lo que tú no ayudaste a lograr? Maldita egoísta, espero que te pudras en el maldito infierno por esta mierda. Sobre este verso, Débora comentó: "Eso es solo expresión artística, él solo está muy triste por dentro. Conozco a mi hijo como la palma de mi mano". Y siguió defendiendo que todo era mentira y que Eminem solo estaba interpretando un personaje para poder vender más discos. Pero para Eminem, eso no podría estar más lejos de la verdad. En junio de 2000 vivió uno de los momentos más tensos de su carrera. Además de estar enfrentando la demanda de su madre, también había sido demandado por posesión de armas y, para empeorar las cosas, escuchó rumores de que su entonces esposa Kim lo estaba engañando con un guardia de seguridad de un club nocturno. Eminem tomó su arma, fue al club, sorprendió a Kim besando al guardia de seguridad en el estacionamiento y se lanzó con todo contra él. Lo más inteligente que hice fue sacar las balas de esa arma, porque los habría matado. Caray, les habría disparado a los dos. El guardia de seguridad era John Guerra, del club Hot Rocks Café en Michigan. Según Kim, ella solo se estaba despidiendo de su amigo y que no se besaron. Pero el propio Guerra ya afirmó que besó a Kim y que no se arrepiente de eso. De cualquier forma, por suerte, Eminem había descargado el arma y le dio varios golpes con la culata a Guerra hasta que alguien separó la pelea y recogieron el arma. Eminem fue condenado a 2 años de libertad condicional y eliminaron la indemnización de $100,000 para John Guerra. El rapero podría haber sido encarcelado, pero se libró de la prisión al alegar que no usó el arma durante la pelea. El mismo argumento que él usa en otras 2 canciones de The Eminem Show, como Cat the Kiss Man. ¡Cállate la puta boca! ¿Para qué trajiste eso? Solo cállate. El maldito cargador está vacío. No me apuntes con esa mierda. Ni siquiera está cargada, perra. Y música así por el momento. Detalle, en esa canción él cambia el nombre del guardia de seguridad porque todavía tenía prohibido mencionarlo por orden judicial. Cabe recordar que Guerreira es el femenino de guerreiro en español, o sea, Eminem todavía aprovechó para burlarse del tipo. El hecho es que todo lo que intentaba detener a Eminem terminaba dándole más combustible para escribir sus letras. Y así como fue con John Guerra, también fue con la demanda de Debbie Mathers. En la canción Marshall Mathers, lanzada en 2000, Eminem respondió a la demanda diciendo: "La vaca de mi madre me está demandando por 10 millones. Ella debe haber pedido $1 por cada pastilla que le robé. ¿De dónde cree que heredé ese hábito? Todo lo que tenía que hacer era ir a su cuarto y levantar el colchón". Si la intención de Debbie era hacer que Eminem dejara de atacarla, en sus canciones él solo mostraba que no le importaba eso ni su demanda.
Fue entonces cuando Debbie decidió hacer algo increíble, algo que pocas personas han sido lo suficientemente tontas como para intentar siquiera rezar. Hoy, ella hizo un CD de rap contraatacando a Eminem. Debbie pagó a un dúo de MCs llamado EDX y grabó con ellos un CD con 2 pistas llamado Set the Record Straight, que significa aclarando algunas cosas. El CD tenía líneas como: tenemos un problema, Marshall. En los últimos 2 años algo salió muy mal. Me alegré mucho por tu éxito, pero me decepcionó mucho tu traición. El verdadero Marshall Mathers podría levantarse y asumir la responsabilidad por sus propias acciones, usando claramente versos del propio Eminem en su contra, lo que obviamente molestó bastante al rapero. Hasta que crecí, me hice famoso, y eso te da asco, ¿verdad? ¿No fue por eso que hiciste ese CD para mí, mamá? ¿Para intentar justificar la forma en que me tratabas, mamá? Cuando le preguntaron por qué hizo ese CD, Debbie respondió: para que nadie distorsione mis palabras, y para que todos sepan que no soy ese monstruo terrible que mi hijo dice que soy. La diss track fue un fracaso catastrófico, y el grupo EDX básicamente se retiró por incapacidad después de eso. Y viendo que ni su demanda ni su CD lograron detener a su hijo, Debbie decidió bajar el valor de la demanda de 10 a 2 millones de dólares, con la esperanza de llegar a un acuerdo. Pero según Eminem, él prefería pagar $100,000 a cada uno de sus abogados solo para que ellos se aseguraran de que su mamá no ganara ni un centavo. Hasta que el 8 de agosto de 2001, el juez finalmente proferiu sua sentença nesse caso. Y teniendo en cuenta que habían pasado 2 largos años desde el inicio de un proceso cansado y doloroso, Debbie esperaba recibir una buena cantidad de dinero, pero no fue eso lo que pasó. De los 10 millones que ella había solicitado inicialmente, Eminem fue sentenciado a pagar solo $25,000. ¿Sabes qué es lo más irónico? De esos 23 fueron solo para pagar a los abogados, dejando que Debbie se llevara a casa solo la cantidad de $1,645.75. Después de la sentencia, Eminem escribió la canción Cleaning Out My Closet, donde aparece enterrando la relación con su madre. De hecho, los dos estuvieron sin hablarse durante años. Pero después de que Eminem pasó por algunas experiencias cercanas a la muerte y empezó a envejecer un poco, comenzó a ver su vida desde otra perspectiva. Desde 2013 ya no canta más esa canción en sus shows, y ese mismo año Eminem lanzó la canción Red Lights, donde le pide disculpas a Debbie Mathers por haber llevado esa pelea demasiado lejos, declara su amor por su madre y finalmente la perdona. Pero cuando se trata de Eminem, sabemos que no todas las peleas que él tiene terminan con un final feliz. Muy por el contrario, algunas se arrastran durante décadas y con ataques que generan consecuencias graves para los involucrados. Pero viéndolo por el lado positivo, generan canciones memorables para nosotros, que disfrutamos las obras del flaco sombrío. ¿Te gusta el azaí? Entonces, aquí tienes otro fruto de una pelea épica con Mariah Carey, que tampoco se quedó atrás. Si quieres entender esta pelea, solo haz clic en este video. Muchas gracias por quedarte con nosotros y te espero en el próximo video.